Hola, bienvenidos a este video donde les revelaremos algunos de los datos más impactantes de la historia que no aprendiste en la escuela. La historia es una ciencia que estudia el pasado de la humanidad, sus acontecimientos, sus personajes y sus consecuencias. Sin embargo, la historia que nos enseñan en la escuela no siempre es completa, precisa o veraz. Hay muchos hechos históricos que se omiten, se distorsionan o se desconocen por diversas razones. En este video, te mostraremos algunos de esos datos históricos que te sorprenderán, te divertirán y te harán ver la historia con otros ojos. Cleopatra no era egipcia. A pesar de ser la última gobernante del antiguo Egipto, Cleopatra VII no era de origen egipcio. En realidad, provenía de una familia de origen griego, la dinastía ptolemaica, que gobernó Egipto después de la muerte de Alejandro Magno. Los vikingos no llevaban cascos con cuernos. Contrario a la creencia popular y las imágenes estereotipadas, no hay evidencia histórica que sugiera que los vikingos usaban cascos con cuernos. Esta imagen errónea proviene de la mitología y la literatura, pero no se basa en hechos reales. Napoleón no era tan bajito. A menudo se cree que Napoleón Bonaparte era de baja estatura, pero esto es un malentendido. En realidad, Napoleón tenía una estatura de aproximadamente 1,69 metros, que era una altura promedio para un hombre francés de su época. La confusión proviene de la diferencia entre el sistema de medidas francés y el británico. La Gran Muralla China no es visible desde el espacio. Aunque se dice comúnmente que la Gran Muralla China es visible desde el espacio, esto no es cierto. En realidad, la muralla es demasiado delgada y su color se mezcla con el paisaje natural, lo que hace que sea difícil de distinguir desde el espacio, incluso para astronautas con visión perfecta. La Revolución Francesa y las guillotinas. Durante la Revolución Francesa, la guillotina se convirtió en el método de ejecución preferido por su eficiencia y supuesta humanidad. Sin embargo, un hecho curioso es que el último uso registrado de una guillotina en Francia fue en 1977, mucho más reciente de lo que la mayoría de las personas podría imaginar. El calendario gregoriano. En 1582, el Papa Gregorio XIII implementó el calendario gregoriano para reemplazar el calendario juliano, que había sido establecido por Julio César en el año 45 a.C. Como resultado, en octubre de 1582, se eliminaron 10 días del calendario, saltando directamente del 4 al 15 de octubre. El primer billete de banco. El primer billete de banco conocido fue emitido en China durante la dinastía Tang, alrededor del año 618 después de Cristo. Estos billetes, llamados jiaozi, fueron utilizados para facilitar el comercio y reducir la necesidad de transportar monedas pesadas. El origen del ketchup. El ketchup, una salsa popular en todo el mundo, tiene sus orígenes en China. Originalmente, la salsa era conocida como ketchup, y se elaboraba a partir de pescado fermentado en lugar de tomates. El primer ataque de Vietnam del Norte a Estados Unidos. El primer ataque directo de Vietnam del Norte a Estados Unidos ocurrió el 2 de agosto de 1964, cuando 3 lanchas torpederas norvietnamitas atacaron al destructor USS Maddox en el Golfo de Tonkin. Este incidente fue el detonante de la escalada de la Guerra de Vietnam por parte de Estados Unidos. El atentado de Bolonia. El 2 de agosto de 1980, un atentado perpetrado por neofascistas en la estación ferroviaria de Bolonia, Italia, causó la muerte de 85 personas y más de 200 heridos. Este fue el ataque terrorista más sangriento en la historia de Italia y provocó una gran conmoción y repudio en el país y en el mundo. El acuerdo por Hong Kong. El 2 de agosto de 1984, Gran Bretaña y China llegaron a un acuerdo por el que la colonia de Hong Kong fue transferida en 1997 a la República Popular. El acuerdo establecía que Hong Kong mantendría su sistema económico y político capitalista bajo el principio de un país, dos sistemas, por un periodo de 50 años. La campana de Dolores. La campana de Dolores, con la que Hidalgo llamó al pueblo a unirse a la lucha independentista, llevaba originalmente el nombre de Esquilón San José. Esta campana data de 1768 y se mantuvo en Dolores Hidalgo hasta 1896, cuando fue trasladada a la Ciudad de México para ser colocada en el Palacio Nacional. La invasión mongola a Japón. En el siglo XIII, el Imperio mongol intentó invadir Japón en 2 ocasiones, pero fracasó debido a una serie de tormentas que hundieron sus barcos y dispersaron sus tropas. Estas tormentas fueron llamadas kamikaze, que significa viento divino,
y fueron consideradas como una intervención divina a favor de Japón. La peste negra. En el siglo XIV, una pandemia de peste bubónica azotó a Europa y Asia, causando la muerte de entre el 30% y el 60% de la población mundial. Se estima que murieron entre 75 y 200 millones de personas por esta enfermedad, que se transmitía por las pulgas de las ratas negras. La peste negra tuvo un gran impacto social, económico y cultural en el mundo. La caída del Imperio Romano. El Imperio Romano fue una de las civilizaciones más poderosas y duraderas de la historia, que abarcó desde el siglo VIII AC hasta el siglo V DC. Sin embargo, su caída no fue repentina ni definitiva, sino que fue un proceso gradual y complejo que involucró múltiples factores internos y externos, como las invasiones bárbaras, las crisis económicas, las divisiones políticas, las guerras civiles, las corrupciones, las epidemias y los cambios culturales. La Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años fue un conflicto bélico entre Francia e Inglaterra que duró desde 1337 hasta 1453, con algunas interrupciones. La guerra se originó por una disputa dinástica sobre el trono francés, pero también involucró cuestiones territoriales, comerciales y religiosas. La guerra tuvo varias fases y batallas famosas, como la Batalla de Crécy, la Batalla de Poitiers, la Batalla de Agincourt y la Batalla de Orleans. El descubrimiento de América. El descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1492 fue uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia, que abrió un nuevo mundo para la exploración, la conquista y la colonización europea. Sin embargo, Colón no fue el primer europeo en llegar a América, sino que hubo otros navegantes anteriores, como los vikingos o los portugueses. La independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos fue el resultado de una guerra revolucionaria contra Gran Bretaña que duró desde 1775 hasta 1783. Los colonos americanos se rebelaron contra las leyes y los impuestos impuestos por el gobierno británico, que consideraban injustos y tiránicos. La guerra tuvo el apoyo de Francia, España y Holanda, que eran rivales de Gran Bretaña. La guerra terminó con el Tratado de París, que reconoció la soberanía de Estados Unidos sobre los 13 estados originales. La Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y se extendió por Europa y América durante el siglo XIX. La Revolución Industrial se caracterizó por el uso de nuevas fuentes de energía, como el carbón y el vapor, la invención de nuevas máquinas, como la locomotora y el telar mecánico, la mejora de los medios de transporte y comunicación, como el ferrocarril y el telégrafo, y el desarrollo de nuevas industrias, como la textil y la siderúrgica. La Revolución Industrial tuvo un gran impacto en la producción, el comercio, la urbanización, la demografía, la cultura y el medio ambiente. La abolición de la esclavitud. La esclavitud fue una práctica social que consistió en someter a personas a condiciones de trabajo forzado, explotación y privación de derechos. La esclavitud existió desde la antigüedad hasta el siglo XIX en diferentes partes del mundo, especialmente en África, América y Asia. La abolición de la esclavitud fue un movimiento humanitario que buscó poner fin a esta injusticia y liberar a los esclavos. La abolición de la esclavitud se logró mediante leyes, tratados, guerras y revueltas. Algunos países que abolieron la esclavitud fueron Gran Bretaña en 1833, Francia en 1848, Estados Unidos en 1865 y Brasil en 1888. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico global que se desarrolló entre 1914 y 1918. La guerra enfrentó a dos alianzas, la Triple Entente, Francia, Gran Bretaña y Rusia, y la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia. La guerra se originó por una serie de causas políticas, económicas e imperialistas, pero el detonante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo por un nacionalista serbio. La guerra se caracterizó por el uso de nuevas armas, como los tanques, los aviones y los gases tóxicos, y por la aparición de las trincheras. La guerra causó más de 10 millones de muertos y 20 millones de heridos, además de grandes cambios geopolíticos. La Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue un proceso histórico que se produjo en Rusia entre 1917 y 1923. La revolución consistió en dos fases, la Revolución de Febrero,
que derrocó al zar Nicolás II e instauró un gobierno provisional democrático, y la Revolución de Octubre, que derrocó al gobierno provisional e instauró un régimen comunista liderado por Lenin y el partido bolchevique. La revolución tuvo como causas principales las desigualdades sociales, las crisis económicas, la participación en la Primera Guerra Mundial y la influencia del marxismo. La revolución tuvo como consecuencias la creación de la Unión Soviética, la Guerra Civil Rusa, la intervención extranjera y el inicio del comunismo. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.